Hoy hablaremos de leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria, enfermedad que está ampliamente difundida en nuestro país, sobre todo en la región de los llanos de Bolivia. Esta enfermedad está producida por la picadura de un mosquito que es el vector del parásito. El parásito que es la leishmania en sus diferentes variedades que puede llevarnos a una leishmaniasis cutánea, a una mucocutánea o a una visceral. Este vector, que es del género Lutzomia o del género Phlebotomus, sobre todo en Eurasia, pica al sujeto transmitiendo la enfermedad que se llamará leishmaniasis eh, en sus diferentes variedades. Es así que en Latinoamérica, la leishmania americana, con sus variedades leishmaniasis brasiliensis, bolivianensis, peruvianensis, venezolaniensis, será encontrada en las regiones de los llanos de Latinoamérica, mientras que la leishmania donovani se presenta principalmente en el África. Debo aclarar que la leishmania brasiliensis o la leishmaniasis llamada así americana va a ir a producir la leishmania cutánea y mucocutánea que veremos el día de hoy. ¿Qué características tiene la leishmania en el momento de su presentación? Este mosquito que vive en las regiones tropicales, en regiones húmedas y en aguas estancadas, vuela entre 10 a 25 centímetros de altura, por lo que es frecuente el encontrar las picaduras en las regiones de las piernas y en el momento que la persona descansa puede encontrarse en los brazos o en las regiones de la cara. En el momento en que el mosquito pica al ser humano, va a ir a transmitir el parásito a la sangre del ser humano. Este parásito va a recorrer por el torrente sanguíneo y va a llegar a una célula que es al macrófago, que va a encargarse de destruir o intentar destruir al parásito, generando una respuesta inmunológica. Una vez que ya se ha instalado en la célula, se va a ir a disminuir la producción de la proteína de factor de necrosis tumoral que va a impedir la salida del parásito hacia el citoplasma. Sin embargo, el parásito posteriormente se replicará dentro de la célula y se abrirá el torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo hacia las diferentes regiones del cuerpo. Es así que la primera lesión o la lesión inicial, que como decía y repito, se presenta sobre todo en los miembros inferiores, se muestra como una lesión eritematosa muy típica de una picadura cualquiera. Sin embargo, esta se convierte en altamente pruriginosa y llevará por el rascado a destrucción y ulceración de la región. Posteriormente, esta lesión cicatrizará espontáneamente después de haber producido una úlcera que tiene los bordes indurados y el fondo saneoso. Una vez que ha cicatrizado esta úlcera y da una imagen de una pseudo quemadura en la zona, el paciente no tiene sintomatología. Años después, después de que ya se ha producido la ruptura celular y la replicación parasitaria, y una vez que el parásito ha sido arrastrado a diferentes regiones corporales, se presentarán lesiones a distancia. Las lesiones pueden ser destrucciones de las regiones cartilaginosas, tanto de las orejas como de la nariz. Es así que en la nariz, el signo de la nariz en tapir o caída de la punta de la nariz por destrucción del tabique cartilaginoso es uno de los datos clínicos más consistentes. Pero existen otros grupos de signos y síntomas. El paciente no solamente presentará destrucción de tejidos en la región facial y a nivel cartilaginoso con la caída de la nariz, sino también presentará lesiones a nivel del paladar blando, sobre todo en la región posterior del mismo, provocando una destrucción progresiva de esta región. Se observará lesiones granulomatosas
Y en la región de la unión del paladar duro con el paladar blando, se va a producir la denominada cruz de Escomel, que es una de las características más llamativas en el área de odontología. El paciente, a su vez, va a ir a presentar disfonía ronca y alteraciones en otras regiones de la piel. De allí su nombre de mucocutánea. ¿Cuánto tiempo requiere el parásito para producir estas lesiones? Es muy variable, puede ser de pocos meses cuando la carga parasitaria es muy importante, hasta muchísimos años, sobrepasando incluso los 20 años de infestación. El tratamiento se basa en anfotericina B o el glucantime, que se utiliza por tiempos largos y puede provocar algunas lesiones hepáticas poco agradables. Una vez que hemos terminado de hablar una de las enfermedades que es muy frecuente en nuestro medio, también mencionaremos a otro grupo de enfermedades donde están las enfermedades de transmisión sexual, que son obligatorias de ser conocidas por el ámbito de salud. Es así que el primer tema que trabajaremos el día de hoy será sífilis. Y la sífilis, como todos ya conocen, está producida por un espirilo, un fuso espirilo que tiene una imagen de un enrollado como de alambre. Este fuso espirilo, que es el Treponema pallidum, ingresa al organismo a través de básicamente transmisión sexual. Durante la transmisión sexual se va a ir a producir un esfacelo en la región genital por donde ingresa el fuso espirilo de una persona contaminada a otra. Esta primera etapa, que va a tardar desde el momento del ingreso del fuso espirilo hasta las primeras manifestaciones, tarda de 3 a 90 días. La primera manifestación clínica va a ser una úlcera de bordes indurados y fondo con una secreción mucoso amarillenta que a veces no es percibida por el paciente. En algunos casos, el dolor provocado en la región genital o la identificación de la úlcera, sea visualmente o a través del tacto, es la primera llamada de atención. Esta úlcera sanará espontáneamente en el lapso de los 7 a 21 días siguientes. Pasados estos 21 días, que pueden extenderse hasta 90 días, empieza la segunda fase de la sífilis. Esta segunda fase, que es la fase granulomatosa, inicia con una erupción mucocutánea puntiforme a manera de salpullido que a veces no es notada por el paciente. En esta etapa el paciente es altamente contagiante. Se van a presentar las lesiones granulomatosas como erupciones de coliflor en el área afectada. Obviamente, si hay contacto sexual bucal con un paciente que está contagiado con esta enfermedad, las lesiones serán similares en la región oral. Finalmente, ingresamos a la tercera etapa, que tarda de 3 a 15 años después de la infección inicial. La sífilis tardía o la sífilis terciaria es probablemente uno de los cuadros más agresivos dentro de las enfermedades de transmisión sexual, ya que el paciente empezará a presentar manifestaciones en órganos a distancia. Se va a ir a producir la tabes dorsal, se va a ir a producir la nariz sencilla de montar, la tibia en sable, los dientes de Hutchinson y finalmente el paciente fallecerá por alteraciones neurológicas. La evolución de estas 3 etapas es inevitable si es que no se inicia un tratamiento curativo temprano que se basa principalmente en penicilina, la cual debe ser administrada en dosis de 2.400.000 en una sola oportunidad. En todo caso, el control laboratorial nos especificará nuevas dosis en caso necesario.
La etapa 1 mostrará diferentes tipos de lesiones, pero básicamente referidas a lesiones ulcerosas de bordes indurados, que se presentan ya sea en la región genital o en diferentes zonas de la región bucal. También presentará algunas erupciones eh, rosadas que se van a denominar posteriormente sifílides, que tienen una gran cantidad de fusoespirilos y son altamente contagiantes. Es por ello que se recomienda a los odontólogos el tener mucha precaución al momento de identificar lesiones similares a esta, ya que con mucha frecuencia se confunden con aftas comunes. La etapa 2 ya muestra las sífilides como manchas eh, rojizas, difusas en diferentes zonas y localizadas tanto en la palma de las manos como en la región abdominal. Pero también pueden observarse ya las lesiones levemente granulomatosas en la región oral, en la región del paladar, que nos van a orientar hacia la presencia de la enfermedad. Entre tanto, la facies terciaria, ya mucho más agresiva, nos muestra los dientes de Hutchinson, que tienen una forma similar a una hoja aserrada. La tibia en sable también es característica y las lesiones orales pueden llevar incluso a perforaciones severas de la región del paladar. No olvidemos de que estas zonas con las cuales estamos en contacto tienen una gran carga bacteriana. Otra enfermedad que es frecuente de ser encontrada es la gonorrea, llamada también blenorragia, y está producida por el gonococo. El gonococo, que es un diplococo como ustedes habrán visto, también ingresa a través de las relaciones sexuales. Las lesiones iniciales se caracterizan generalmente en el sexo femenino por dolor abdominal, metrorragia, flujo amarillento, disuria, dolor durante el coito, que es la dispareunia, puede tener polaquiuria, náuseas, vómitos, dolor en la región vulvar y aumento de volumen en los ganglios de esta zona. El sexo masculino tiene menor manifestación clínica. Generalmente el varón eh, se percata porque tiene mucha secreción o un goteo matinal, a tal punto que se ha llamado el gotita militar o gotita matinal a la secreción blanquecina transparente que sale por la uretra, generalmente en el horario matinal. Cuando ya la lesión se encuentra avanzada, cuando ha habido el contacto oral con un paciente portador de blenorragia, las lesiones bucales se manifiestan como una placa blanquecina localizada en la lengua o en el paladar que no es dolorosa. Esta enfermedad puede pasar desapercibida y es muy frecuente de que los portadores contagien a múltiples parejas. Las lesiones orales también se caracterizan por esta manifestación ulcerosa de color melicérico que se puede presentar a nivel de los labios y que es altamente contagiante y por supuesto es resultado de la relación oral orosexual que ha tenido el sujeto con una persona infectada. Otra enfermedad también de transmisión sexual, pero en este caso ya de origen viral, es el herpes genital. El herpes genital está producida el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. El herpes simple tipo 1 generalmente se presenta como una infección a nivel oral. Es un herpes muy sencillo que se manifiesta por lesiones vesiculares, conocido comúnmente como el beso de la araña. Estas lesiones vesiculares pueden ser dolorosas y ceden con un tratamiento antiviral. Sin embargo, si esta persona portadora de herpes tiene relación orosexual con otra persona,
puede transformar este sencillo virus en un herpes genital, donde las lesiones vesiculares se localizan en la región genital tanto del hombre o de la mujer. Finalmente hablaremos del VIH-Sida, que es conocido por todos y está también producido por un virus. Un virus que se transmite por vía sexual, por transfusiones sanguíneas no controladas o el uso de material contaminado y la posterior esfacelación que permite el ingreso de este virus al torrente circulatorio. El cuadro clínico del VIH debe ser diferenciado del SIDA en sí. El cuadro clínico del VIH se va a ir a manifestar básicamente como un estado gripal, como un estado de malestar general que se presenta hasta algunos días después del contacto inicial. El paciente puede tener fiebre, adenopatías y malestar sistémico que simula mucho a un cuadro gripal común. Los síntomas suelen desaparecer, apareciendo ya después de mucho tiempo y en un estadio grave. Las fases, por lo tanto, van a ser las siguientes. La fase inicial, donde el paciente puede estar asintomático o solamente con una sensación de resfrío común. La infección por VIH, donde ya se presentan adenopatías, fiebre y posiblemente pérdida de peso. Y el SIDA, que se caracteriza por inmunodepresión y las infecciones oportunistas que finalmente llevarán a la muerte del paciente. ¿Qué enfermedades oportunistas se presentarán en la inmunodeficiencia adquirida? Por ejemplo, en el cerebro, la infección por toxoplasmosis, criptococosis, linfoma o tuberculosis cerebral llevará a alteraciones neuroencefálicas de estos pacientes que son portadores de la enfermedad. El paciente entrará en estados de irritabilidad, puede tener confusión, puede tener estados de psicosis y también puede llegar a un estado de coma y finalmente la muerte. En los ojos, el citomegalovirus provocará lesiones en la región de las conjuntivas y también a nivel de las córneas y también produciendo retinitis y pérdida visual. Por otra parte, en la boca y garganta, el paciente presentará candidiasis severa con una lengua blanca saburral muy intensa, va a haber una leucoplaquia vellosa, va a haber herpes orofaringio, sarcoma de Kaposi, etc. Probablemente la piel muestre mayores lesiones como el herpes simple, herpes zóster, la histoplasmosis y el sarcoma de Kaposi. Y en el hígado, las lesiones producidas por la histoplasmosis o sarcoma de Kaposi llevarán a insuficiencia hepática y muerte del paciente. Los pulmones, a su vez, se verán afectados por estados de neumonía, generalmente producidos por Pneumocystis jirovecii. También la tuberculosis será muy frecuente, sobre todo en nuestro medio. Y finalmente, los intestinos y los genitales se verán afectados por infecciones micóticas que deteriorarán progresivamente la salud del enfermo con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Estas son algunas imágenes de sarcoma de Kaposi en piel que se presenta como lesiones y manchas petequiales o lesiones vesiculosas sanguinolentas que tienen una gran carga viral y son altamente contagiantes. En el paladar, el sarcoma de Kaposi puede presentarse como sencillas manchas enrojecidas o bien erupciones y tumefacciones a nivel de la mucosa oral, también con una alta carga viral. En la piel, estas lesiones también serán evidentes a manera de placas, donde la micosis es uno de los elementos fundamentales. Resumimos que las enfermedades de transmisión sexual deben ser analizadas e identificadas con mucho cuidado durante el examen clínico, ya que su alta contagiosidad pueden afectar al personal de salud.